Jóvenes y señoritas del primer año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en el curso de anatomía, vamos a desarrollar un tema que se llama la homeostasis o homeostasia. ¿Qué significa este término? Significa el equilibrio, como ven en esta imagen, el equilibrio que tiene que haber dentro del cuerpo, ¿sí? Y también el equilibrio que tenemos que tener con el medio externo. De eso trata la homeostasis o homeostasia. ¿Ya? Vamos a avanzar. Es la propiedad que posee el medio interno para mantener constantes y estables ciertas características vitales del organismo. O sea, en otras palabras, tenemos que mantener en equilibrio ciertas características vitales, tales como la temperatura, ¿cierto? Para estar en homeostasis, nuestra temperatura, ¿cuál debe ser? Muy bien, tiene que estar entre 36 a 37 grados. Si la temperatura sube, ya no estamos en homeostasis. Si la temperatura baja, eso es una hipotermia, ¿cierto? Tampoco vamos a estar en homeostasis. Entonces la homeostasis es mantener en equilibrio esta temperatura. Otro factor o característica vital viene a ser la presión arterial. Una presión arterial de 120 sobre 80, 120 sistólica y 80 diastólica es la que nosotros necesitamos para estar en equilibrio. ¿Ya? Otro aspecto es el pH de los fluidos. Tú te estarás preguntando, ¿qué es el pH? El pH es el promedio de hidrogeniones que tienen todas las sustancias, no solo en el organismo, sino también en las demás sustancias fuera de él. Por ejemplo, el agua destilada, el agua pura, tiene un pH 7. ¿Ya? Esta escala del pH mide la acidez y mide la alcalinidad de las sustancias. ¿Qué significa eso? Es una escala que va desde el 0 hasta el número 14. Del 0 al 7 significa que son sustancias ácidas. Por eso tenemos acá al limón. ¿Te das cuenta? El limón, mira, tiene un pH de 2. Ahora, del 7 al 14 se denominan sustancias básicas o alcalinas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos a la lejía. ¿Ya? Ahora, en el caso del ser humano, por ejemplo, el pH de la sangre está en 7,2, 7,6, ese es su pH. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esto del pH? El pH, mientras más la sustancia sea alcalina, evita que crezcan microorganismos, crezcan o se desarrollen virus, bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, por eso es que usamos ¿qué cosa? La lejía, ¿para qué? Para desinfectar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es el pH. Normalmente el pH de los fluidos del cuerpo está en un promedio de 7,2 a 7,6, o sea, ligeramente alcalino. ¿Ya? Ahora, también nuestra alimentación hace que este pH varíe. Si nosotros comemos muchos caramelos, muchos carbohidratos, ¿sí? El pH va a ir bajando para este lado, para la acidez. ¿Y qué pasa si vamos hacia la acidez? Va a suceder de que en nuestro organismo, ¿no?, se van a desarrollar bacterias, pueden desarrollarse virus. En cambio, si el pH de nuestro organismo va hacia el lado del 14, significa que nuestro organismo está eliminando esas bacterias y esos gérmenes. ¿Qué alimentos son? Las verduras, las frutas, ¿ya? La comida saludable hace que el pH vaya hacia este lado. ¿Entendido? Bien, todo eso nosotros lo llamamos homeostasis, ¿ya? Ahora, dentro de la homeostasis nosotros tenemos que ver qué sucede en nuestro medio interno, ¿ya? ¿Qué sucede? El medio interno son todos los líquidos que rodean a las células, ¿ya? Medio interno se considera todas las sustancias que están rodeando las células en relación con el lado exterior, con el medio externo, ¿sí? En otras palabras, es la masa líquida que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que está dentro del organismo, ¿ya? ¿Entendido? Bien, ahora vamos a hablar, ¿qué es el agua corporal? ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, tenemos un 60% en nuestra composición que es el agua. Significa que en nuestras células, dentro y fuera de las células, vamos a tener agua. Mira,
el líquido intracelular, lo que está dentro de las células, el 40% es agua. Y en el líquido extracelular, el otro 20%. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar el 60%. Significa que nosotros estamos formados por 60%, nuestro peso es agua. ¿Ya? Ese es agua. Ahora, este agua se va a dividir en un líquido intracelular, que es dentro de la célula, y un líquido extracelular, que está fuera de la célula. ¿Ya? Ahora, para nosotros determinar la cantidad de agua, ¿por qué llegamos a ese 60%? ¿Sí? ¿Y qué falta ahí? Lo hacemos de acuerdo al peso corporal. ¿Ya? El peso corporal está distribuido de la siguiente manera. Mira acá. 15% es ¿qué? Grasa, muy bien. 25% son sólidos, acá están los tejidos, ¿sí? Y el 60% corresponde a agua. ¿Cómo determinamos eso, profesor? Muy fácil. Si una persona, vamos a suponer que pesa 70 kilos, eso en una regla de 3, ¿cuánto sería? El 100%, ¿cierto? 70 kilos es el 100%. ¿Qué porcentaje sería el agua? El 60%. Pero queremos saber qué cantidad, por eso le ponemos una X, por eso le llamamos una regla de 3. En la regla de 3 vamos a multiplicar 70 kilos por 60 y lo vamos a dividir entre 100. Simplificamos porcentajes, simplificamos ceros, al final nos va a quedar 7 por 6, nos queda kilos. Por eso decimos que si multiplicamos 7 por 6 son 42 kilos. Nosotros sabemos por equivalencia que un kilo equivale a un litro. Por eso ponemos acá 42 litros de agua. ¿Sí? Es así como se halla esta distribución del peso corporal. ¿Ya? Bien, vamos a continuar, pero no sin antes recuerden esto. El peso corporal, nuestro peso corporal está dividido. 15% son grasas, 25% son sólidos y 60% son aguas. Es agua, ¿ya? Ahora, ese agua corporal va a variar, no es igual por ejemplo, va a variar de acuerdo a ¿qué? A la edad. ¿Ya? Va a variar de acuerdo a la cantidad de tejido adiposo y varía también de acuerdo a los varones y a las mujeres. Vamos a hablar primero de la edad. ¿Será lo mismo o tendrá la misma cantidad de agua un recién nacido, un niñito de 1 o 2 años, si lo comparamos con una persona de 70, 80 años? No, la cantidad de agua disminuye, ¿no es cierto?, mientras avanza la edad. Los niños tienen mayor cantidad de agua que un adulto mayor. ¿Entendido? Eso varía, varía de acuerdo a la edad. Segundo lugar, ¿será lo mismo o tendrá la misma cantidad de agua una persona obesa, una persona gordita, que una persona delgada? ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? Muy bien, la persona delgada, ¿sí? En cambio, la persona obesa tiene mayor cantidad, está reemplazando ese agua por la grasa. Por eso decimos que los sujetos, miren, sujetos delgados son más resistentes al estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua ayuda bastante a disminuir el estrés. ¿Entendido? Entonces, la mayor cantidad de tejido adiposo disminuye la cantidad de agua. Tercer lugar, ¿quién tendrá mayor cantidad de agua? ¿El varón o la mujer? El varón tiene más agua que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en ciertas partes del cuerpo acumula grasa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Entonces el varón no acumula grasa, por ejemplo, en la parte donde están los senos, en las piernas o en las caderas, es menor cantidad. En cambio las mujeres sí, ¿entendido? Entonces el varón tiene mayor cantidad de agua, ¿sí? Bien, ahora hemos dicho que la distribución del líquido se da de una manera. En primer lugar decimos líquidos extracelulares, que representan el 20%, ¿sí? El líquido extracelular es el que se encuentra fuera de las células, entre célula y célula. Eso nosotros también lo llamamos como medio interno. ¿Representa cuánto? El 20% del peso corporal. ¿Y en qué se va a dividir? En un líquido intravascular y un líquido intersticial, o también llamado intercelular o tisular, ¿sí? El líquido intersticial representa el 15% del peso. El líquido intercelular es el que se encuentra, como su nombre lo dice, entre célula y célula. No te vas a olvidar eso, ¿no?
¿Cuánto representa? El 15% del peso corporal. Ahora, el líquido intravascular, su nombre lo dice, que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que está dentro de los vasos sanguíneos en forma líquida? Lo que nosotros llamamos el plasma sanguíneo. Ese es el líquido intravascular. El líquido intravascular representa el 5% del peso. ¿Ya? Si una persona pesa 70 kilos, 70 kilos, ¿qué cantidad será el 5% de 70? Más o menos, a ver, calculen. El 10% va a ser 7, ¿no es cierto? El 5, 3,5 litros más o menos de sangre, ¿ya? Promedio, 3 a 4 litros, ¿ya? Ese es el líquido intravascular que está dentro de los vasos sanguíneos. Y por último tenemos el líquido intracelular, el que está dentro de las células. Ese líquido que está dentro de las células representa el 40% del peso corporal, ¿sí? 40%. No te vas a olvidar. Ahora, esto va a variar. Si la persona es gordita, pues acabará también grasa, ¿no es cierto? Y este porcentaje disminuye, ¿sí? Entonces, para recordar, no te olvides, ¿ah? Esto, la cantidad de líquido corporal. Nosotros, en el total de nuestro cuerpo, el 60% es agua, líquido corporal. Ese 60% se divide en dos. El que está dentro de las células, el intracelular, dentro de la célula, es el 40%. Y el que está fuera de las células es el 20%. ¿Sí? Ahora, ese 20% a su vez se va a dividir en lo que está dentro de los vasos sanguíneos, por eso llamamos intravascular, 5%, y el que está entre célula y célula. ¿Sí? Es el intersticial nutricional, el 5%. Si nosotros sumamos 15 más 5, 20, más el 40, el 60%, que es lo que representa del peso corporal, la cantidad de líquido. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, eso sería todo el día de hoy. Vas a hacer te estoy dejando la información teórica para que analices, la leas, hagas un análisis y hagas tu mapa conceptual. Y ese mapa conceptual me lo tienes que subir en la plataforma, en el icono de tareas, ¿ya? Ahí me tienes que resubir una fotografía de ese mapa conceptual para ver que tú estás avanzando, ¿sí? Bien, sigue cuidándote, cuídate mucho, no salgas, hay que seguir manteniendo esto del distanciamiento social, también tenemos que mantener este aislamiento que estamos, es por nuestro bien, ya falta poco para que pase esta primera etapa, ¿no? Tenemos que estar siempre también informándonos, ¿sí? Lo que está sucediendo. Cuídense mucho, jóvenes y señoritas, fue un placer, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho.